Buenos días a todos. Estamos celebrando el World Bamboo Day y este es nuestro primer Bamboo Talk. Estoy con Jaime Espinosa, arquitecto, y yo soy Jaime Baladrón, también arquitecto, y vamos a hablar sobre nuestras experiencias personales con el mundo del bambú, ¿no? En primer lugar, me gustaría preguntarte ¿qué importancia crees que tienen los materiales sostenibles en el sector de la construcción? Hemos sabido hace poco que el Amazonas está generando más CO2, principalmente debido a los incendios, del que puede llegar a absorber. Y esto es una sorprendente y negativa noticia que se acompaña de otra también sorprendente pero positiva, que es el hecho de estar por primera vez ante una situación en la que la industria de la construcción puede absorber CO2 en lugar de generarlo. Y esto revierte una tendencia que venía siendo así desde la revolución industrial. De acuerdo. ¿Y crees que hay suficiente información sobre este tipo de materiales, ¿no?, más sostenibles en el sector y entre los profesionales? Disponemos de esa información, pero al mismo tiempo no ha permeado a todos los profesionales o a la mayor parte de ellos, con lo cual sigue siendo un material, lo llamamos alternativo o fuera de lo común porque no se usa en la práctica habitual, aunque sí podría serlo. De acuerdo, y podría funcionar perfectamente como un sumidero de CO2, ¿no?, haciendo que nuestras construcciones absorban carbono atmosférico. Absolutamente. Sí. Pues... ¿Mi turno para preguntar? Sí. ¿Qué es exactamente el bambú? Pues, a contrario de lo que mucha gente piensa, no es una especie de árbol, no es una especie arbórea, sino que se trata de una gramínea. Eso significa que es más cercana a especies como el cereal, los distintos cereales, el maíz o, por ejemplo, el arroz. Además, es una planta muy curiosa porque hay más de 1.600 especies que se distribuyen pues por todo el mundo y pueden alcanzar pues desde unos pocos centímetros de altura hasta varias decenas de metros de altura en las especies leñosas, ¿no?, y de más resistencia. Más de 1.600 especies. Dices bambú y es una palabra, pero son 1.600 o más especies. Es una barbaridad, sí. Y además se distribuyen por todo el globo. Para que nos hagamos una idea, más o menos el 67% de las especies y de la masa general de bambú se encuentra en Asia, un 3 o 4% estaría en África y el resto, que es en torno a un 30%, estaría en el continente americano. Luego me gustaría preguntarte, Jaime, ¿cuál es tu primera experiencia con el bambú o qué te hizo acercarte a este material por primera vez? Me alegro de que me hagas esa pregunta, porque ahora disponemos de muchísima información entre blogs, webs, volúmenes editados, sean monográficos o no, pero hace tan solo 12 años no era así, y de hecho solo había disponible un volumen dedicado al bambú como material de construcción que databa del año 53, de 1953, una edición americana traducida al español del libro de Floyd McClure. Pero actualmente contamos con diferentes tesis doctorales, monográficos, artículos procedentes de todo el mundo y una gran cantidad de información donde el reto quizá está en depurarla y saber seleccionar dónde está la más valiosa. En mi caso personal, al no encontrar fuentes bibliográficas aquí en Madrid, me animó a desplazarme a Colombia por primera vez en ese año 2009 y empezar a estudiarlo y a practicar el uso de este material por mi cuenta. Pues está genial. Ahora me toca responder a mí a esa misma pregunta, ¿no? Eso es. ¿De dónde viene tu interés personal por el bambú? En mi caso surge en el último año de carrera, cuando viajo a Perú y estuve trabajando en un estudio en Lima, en la capital del país, y uno de nuestros clientes nos encarga el diseño de un centro, del centro de visitantes de un jardín botánico para Ica, ¿no?, para una de las regiones de allí de Perú. El proyecto original tenía muros de tapial y la estructura vertical la planteamos en bambú, en una especie local que se llama Guadu angustifolia kunz, que además es la especie reina y la que mejores características resistentes tiene. Entonces, al llegar a la facultad y ver que mis profesores no tenían prácticamente conocimiento de este material
ni de cómo se podía calcular o diseñar con él, pues me entró esa curiosidad de cómo podía seguir aprendiendo para poder implementarlo en otros proyectos, ¿no? Porque me habían sorprendido sus cualidades. Decías en Perú, pero ¿en qué partes del mundo crece el bambú? Pues la verdad es que el bambú está presente en todos los continentes del mundo, a excepción de la Antártida y de Europa. Siempre estoy hablando una distribución de manera natural, porque en Europa sí que tenemos especies introducidas, ¿no?, de forma artificial por el hombre, pues para jardines o como elemento paisajístico, pero no es una especie autóctona que creciese aquí de forma natural. Sobre su distribución, pues podríamos decir que en torno al 67% de la masa de bambú se encuentra en el continente asiático, en torno a un 3 o un 4% se encuentra en África y un 30% se encontraría, es decir, prácticamente el resto se encuentra en América, en el continente americano, concretamente concentrado en América Latina, ¿no?, en todos los países de Sudamérica. Me gustaría preguntarte qué beneficios nos aporta el bambú y por qué crees que sería tan interesante aplicarlo en las construcciones. Como mencionábamos antes, como material sostenible, el bambú nos da la oportunidad de revertir esa tendencia de la industria de la construcción de generar CO2 y en lugar de eso absorberlo y convertir nuestros edificios básicamente en grandes depósitos de CO2. Esto es una oportunidad que nos da el bambú, igual que la madera y que otros materiales de origen no mineral. Entonces, básicamente es este tema de poder capturar CO2, pero al mismo tiempo utilizando recursos que no son limitados, sino que tienen una tasa de renovabilidad muy alta. De acuerdo, ¿y qué otras prestaciones nos ofrece el bambú como material? ¿Qué otras ventajas podríamos encontrar? Principalmente que en lugar de ser nocivo en mayor o menor medida para la salud del ser humano, ya sea por la actividad de extracción o de transformación o por ser un residuo al final de su vida útil, el bambú nos da nos genera, digamos, unos espacios habitables saludables, al mismo tiempo que no genera residuos por ser biodegradable, con lo cual vuelve a formar parte del medio ambiente poco después de terminar con su vida útil. Pues la verdad es que es un material increíble. Entonces, cuando hablamos de bambú en construcción, casi todo el mundo piensa en estructuras temporales, en pequeñas cabañas tropicales, pero ¿se puede utilizar en otros entornos o en otros sistemas constructivos? Sí, la verdad es que, aunque mucha gente lo desconoce, más allá de utilizarlo en bambú rollizo, es decir, la caña cortada y tratada y ya está, ¿no?, que es la imagen general que tenemos en la mente, en el psique colectivo de nuestra población, también existen muchos sistemas constructivos industrializados que además otros tantos se están desarrollando aprendiendo de la experiencia previa de la madera, ¿no?, otro material que es muy similar al bambú. Por ejemplo, podemos encontrar ya desde vigas laminadas de bambú hasta paneles estructurales contralaminados o acabados de parqué o de pared o de techo que se pueden implementar en proyectos de interiorismo o como propia estructura. Ahora me gustaría preguntarte a ti, Jaime, cuando cortamos bambú, ¿estamos contribuyendo a la deforestación del planeta? No realmente, porque como bien decías anteriormente, cuando hablamos de bambú no estamos hablando de un árbol, estamos hablando de una serie de especies de gramíneas o hierbas o pastos, con lo cual el ciclo vital del bambú o de los bambúes es mucho más breve, al mismo tiempo que el sistema de raíces no es unidad a unidad de cada espécimen o de cada caña, sino que están compartiendo un sistema subterráneo rizomático. Esto quiere decir que aunque cortemos todo el bambú que hay en el mundo, las raíces van a permanecer bajo tierra con su capacidad regenerativa. Pero es que además, cuando lo vamos a aplicar en construcción, no podemos cortarlo todo, o no deberíamos, pero por motivos prácticos. Para permitir su regeneración, ¿no?, como planta y que pueda sobrevivir el rizoma. También por eso, pero principalmente porque es a partir del tercer año y hasta el sexto de vida, en el caso de la Guado angustifolia kunz,
que tiene su óptimo mecánico, o sea, sus mejores prestaciones de resistencia, efectivamente. Entonces, cortar en cañas que están entre el tercer y el quinto año viene a ser solo un tercio del bosque o de la plantación, con lo cual nunca va a merecer la pena cortarlo todo. Siempre va a quedar una cubierta vegetal que favorece la biodiversidad y también es un arma contra la desertificación. De acuerdo, sí, porque es muy buen regenerador de suelos, ¿no? Además de sumidero de carbono. Y cuando cortamos las cañas, como bien has mencionado, y como conclusión, pues eso, al no ser un árbol no necesita ser replantado, ¿no? Sino que se van generando nuevas cañas de forma constante cada año. Vale. Quería yo preguntarte también, como experto en la madera que eres, ¿qué diferencias principales o más llamativas encuentras entre el bambú y la madera? Pues las diferencias más llamativas entre los dos materiales ya se basan en el tipo de planta y en el crecimiento que tienen, ¿no? Mientras que los árboles, o los troncos de los árboles, mejor dicho, crecen ensanchándose gradualmente cada año, ¿no? Formando anillos, que además se marcan dependiendo de las estaciones de forma más ancha o más leve, pero básicamente es un tronco que se engrosa paulatinamente. En el caso del bambú no, desde el brote, desde que nace de la tierra, la caña ya brota con su diámetro máximo y no va a volver a engrosarse esa caña durante toda su vida útil hasta que muera. Sí que cada vez que cortemos una caña, el resto de las cañas que vayan naciendo van a ser un poco más gruesas y más resistentes. Esa sería una diferencia, ¿no? El tipo de crecimiento, que como hemos dicho en la madera sería un crecimiento vertical y un crecimiento secundario de ensanche, y en cambio en el bambú solo tenemos un crecimiento vertical, que además se le conoce como crecimiento telescópico, porque es como si estuviésemos estirando un catalejo con diferentes segmentos, ¿no? Ahora me gustaría preguntarte a ti si se puede construir con bambú en Europa o qué precedentes hay, ¿no? de construcciones o de plantaciones en nuestro continente. Bueno, en España, como bien sabes, tenemos la aplicación, como en el resto del continente, del Código Técnico de Edificación. Este código técnico solo define las prestaciones que debe aportar un material y no prescribe qué materiales se deben implementar. Sí que hay unas recomendaciones en cuanto a que si tiene un sello CE seguro es apropiado, pero no por no tenerlo deja de serlo. Y en el caso del bambú, en concreto de la especie que mencionabas, Guado angustifolia, sus prestaciones son incluso superiores que algunos materiales que sí que están recogidos específicamente en el Código Técnico de Edificación. Con lo cual, lo que necesitamos básicamente son profesionales con arrojo y con valentía para implementar estos materiales, bambú. Nuestras edificaciones, pero no hay una limitación normativa entonces en nuestro país. ¿Y cuál sería algún ejemplo nos puedes decir de alguna edificación que sea conocida por haber implementado bambú? Bueno, en el caso de, estando aquí en Madrid, no puedo dejar de mencionar, aunque solo sea como falso techo, su uso, pero la Terminal 4, la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, que es una de las mayores superficies cubiertas de bambú laminado. Hay muchas teorías de por qué se implementó este material en vez de otros, pero realmente uno de los directores de la obra, Enrique Azpilicueta, nos contaba que es un laminado especial porque es capaz de resistir flexión y torsión simultáneamente, o sea, lo puedes torcer y flectar sin que sufra de laminación o ningún tipo de Entonces fallo. Se puede adaptar a superficies de doble curvatura, ¿no? Efectivamente, como es este caso. De acuerdo. Ahora te toca preguntarme a ti. Sí. ¿Qué profesionales y empresas que conozcas se dedican a trabajar con el bambú en España o en la península ibérica en general, perdón? Pues la verdad es que tenemos la suerte de contar con varios distribuidores o suministradores de bambú. Por citar algunos, podría hablar de Bambusa Studio, ¿no? De Shambú, de la empresa Moso, que es una gran multinacional. También tenemos de Bambú, Stoa Bambú.
Vamos, esas son algunas de las empresas más conocidas en cuanto a suministro de bambú, pero es que además contamos con otros tantos profesionales que son técnicos especializados en el uso de este material y en su aplicación a proyectos, ¿no? En este sentido te podría citar mismamente a ti, ¿no? Muchas gracias. Al estudio Bambusa Studio, que son dos profesionales que además suministran bambú, como he citado anteriormente. Tu nombre es Bambusa Espinosa, el nombre de tu estudio, para que quede claro las diferencias. Y luego tenemos también Mana Bambú o Bamboo Hub, entre otros, ¿no? Ahora, una vez que conocemos a empresas y a profesionales dedicados a este tema, ¿cuál consideras que es el estado del arte de la construcción con bambú en Europa y en España? ¿O qué puntos clave, digamos, en el desarrollo de la construcción o del uso del bambú en España consideras que se han desarrollado recientemente? Pues la verdad es que tenemos la suerte de que se ha sufrido un impulso bastante grande durante los últimos años del conocimiento de este material en nuestro país, sobre todo gracias al primer simposio ibérico del bambú que se organizó en el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, al que acudieron en torno a 160 personas de diferentes partes del mundo. También al primer taller de bioconstrucción con bambú que se organizó paralelamente en la Universidad Politécnica de Madrid. Y en la actualidad, desde 2020 y ahora durante el año 2021, se viene dando la formalización de la Asociación Ibérica del Bambú, ¿no? De la cual ambos somos miembros junto a otros profesionales tanto de España como de Portugal. Ahora me toca preguntarte a ti, ¿en nuestro país tenemos disponible algún curso de formación que nos capacite, ¿no? O nos ayude a especializarnos en el uso de este material y en sus aplicaciones constructivas? Pues, como bien mencionabas, la ASIB, o Asociación Ibérica del Bambú, tiene entre sus prioridades el fomentar y difundir los beneficios y también las limitaciones de este material, pero más... bueno, dentro de menos tiempo, digamos, vamos a empezar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en el COAM, dentro de su sección de formación continua, un curso específicamente sobre el bambú como material de construcción y sus aplicaciones, siguiendo el código técnico, aplicando las normas ISO o las normativas nacionales de otros países y viendo un amplísimo espectro de aplicaciones, tanto estructurales como no estructurales, que se dan en todos los continentes del mundo y que podemos utilizar como referencia ya contrastada de experiencias válidas. De acuerdo. Y por último, me gustaría preguntarte por qué crees que es importante que los profesionales del sector de la construcción estén formados en este tipo de materiales, ¿no? Sostenibles. Creo que la divulgación y la formación es la clave, porque es muy difícil estar en contra de un material que es extremadamente renovable, que puede funcionar como sumidero de CO2 en vez de como fuente de CO2, que es bueno para los seres humanos y para el planeta en el que habitamos. Y bueno, digamos que es muy complicado estar en contra de todos estos criterios. El problema al que nos enfrentamos hoy en día y que estamos intentando solucionar es esa falta de conocimiento general y también conocimiento técnico concreto de la aplicación de este material a nuestras normativas vigentes. Y es muy salvable, estamos en ello y lo vamos a conseguir. Pues aquí os dejamos, encantados de haberos acompañado durante el día de hoy, ¿no? Y pues nada, seguir aprendiendo sobre el bambú. Hasta luego. Hasta luego.